Política. Cada día estamos de alguna forma envueltos en la política, de forma directa o indirecta. Ahora bien, el caso de Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú 2021-2026. Hagamos un pequeño recuento de cómo este hombre del Ande ha llegado a ser presidente. Recordamos que en enero del 2021, febrero de 2021, incluso marzo del 2021, no estaba en los radares de la política, o se puede decir como un gran político a ser presidente. No estaba. Fue la sorpresa de la primera vuelta. De ahí en adelante es otra historia, porque ya los reflectores estuvieron a favor o en contra, pero pendientes de sus actividades que realizaba en todo el país. Pero Pedro Castillo está a la altura de gobernar nuestro país. Recordemos que para que él llegue a ser presidente tuvo que soportar una contracampaña millonaria. Y la resistió, pudo ganar. Ganó con 44,000 votos, pero suficiente para ser presidente y para decir que más del 50% ha votado por él. Eso es interesante. Ahora, Pedro Castillo tiene que demostrar que es un político capaz como cualquier otro político de la capital. Para decirlo en otras palabras, tiene que hacer quedar bien a los políticos del interior del país, ya sea de la selva, de la costa, de la zona andina. Tiene que demostrar esa capacidad. Su juramentación en el Congreso de la República tuvo un mensaje a nuestro país interesante. Debemos decir que fue un poco populista, porque si sacamos cuentas de lo que él ha dicho, nos damos cuenta que de a dónde va a salir la plata para hacer tal cantidad de obras. Pero para el lenguaje y como para atenuar las aguas que estaban muy agresivas, está bien. El mensaje está bien, con el respeto a la propiedad privada, no influir en el tipo de cambio, una economía abierta. Interesante, porque seamos realistas, el país vive de la economía abierta. Ningún país en el mundo puede subsistir con los mercados cerrados. Eso es imposible. No creo que haya gobernante que sea tan irresponsable de asumir una política de país de esta manera. Pero ahora también Pedro Castillo tiene que asumir una responsabilidad tan alta y, y rodearse de las personas más capacitadas para que le ayuden a llevar esa responsabilidad adelante. Lo cual no ha dado unas buenas señales. Comenzando con el primer ministro. Tenemos al Premier Bellido con una investigación por apología al terrorismo. Eso no es una buena señal para nuestro país, para nuestra democracia. O sea, que una persona que va a tener en sus manos documentos sobre estrategias de lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo y contra el terrorismo, es investigada por estos temas, pues bien, no da una buena espina para decir que se van a hacer unas estrategias
muy duras contra este flagelo que tiene el país. Desde allí Pedro Castillo está mal. Esperemos que la decisión de poner de premier a este señor haya sido de él, para que se haga responsable por lo actuado. Porque si la decisión es por alguien que está detrás de él, sería muy lamentable realmente, porque demostraría que no es capaz de gobernar, de tomar las riendas de un país. Y dejaría muy mal a los políticos provincianos. Entonces, Bellido es un problema ya en este momento. Y teniendo en cuenta que la mayoría del Congreso está en contra, están buscando el mínimo error para poder vacar a Castillo. Castillo debe ser muy inteligente para saber sortear estos obstáculos. Se sabe que ha sido un dirigente radical por sus huelgas, pero acá se necesita cabeza, se necesita tener estrategia, se necesita organizarse, planificar y dialogar. Tienes que dialogar con todas las bancadas que hay en el Congreso si quieres subsistir. Porque lo más probable, como yo lo digo en este video, Castillo es un futuro incierto. Porque el Congreso está esperando el mínimo error constitucional para poder vacarlo por incapacidad moral, que es la palabra más común que usan en el foro parlamentario para poder presentar una destitución. Entiendo que Castillo no es una persona que haya tenido grandes estudios en grandes universidades, pues eso a él no lo limita. Cualquier persona con 2 dedos de frente dice: yo no soy especialista en finanzas, en economía, en salud. ¿Qué hago? Soy presidente. Debo de conseguirme al mejor que hay, al mejor profesional para que me responda en esa cartera. Y Castillo, lamentablemente, por todo su gabinete que ya está, en transportes tenemos a un señor que no tiene nada de experiencia en transporte y comunicación. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que este señor se adecúe a su cartera y pueda encaminarlo? Yo no sé qué ha pasado por la cabeza de Castillo, o es que él no ha elegido a su gente, no ha elegido a este tipo de perfiles. Bueno, ahí Aníbal Torres está bien, es un abogado con ética, preparado, muy conocedor de la ley. Pedro Franque, también economista, muy bien. El señor Cadillo, que obtuvo los laureles en educación, es un profesor muy reconocido en el mundo, quedando en el puesto 50 de profesores a nivel mundial. Es un gran perfil. O sea, son pocos los que se salvan. Y por esos pocos, yo me atrevo a pensar que los radicales que están en ese gabinete van a tener un freno. Eso es bueno, porque va a haber quien les va a frenar y les va a decir, por este camino no vamos a ir. Y esperemos que así sea. Pero Castillo tiene que demostrar esa capacidad de liderazgo, porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos un presidente que salga a hablar como lo quiso en Piura. Que fue a Piura, está bien que vaya a Piura. Pero hombre, si vas a Piura, tienes que ir con recursos, no vas a ir con las manos vacías. ¿Y qué? No tenía ministro de Economía. Entonces, ¿cómo vas a ir a un lugar
Con tu sola presencia no vas a arreglar nada. Lo que acá necesitamos es mano a la obra. Esperemos que mi título del futuro incierto de Castillo no se cumpla. Yo soy también un provinciano y lo que más quiero es que Castillo haga una buena gestión, porque ya hemos tenido muchos gobiernos capitalistas y no se ha podido lograr mucho. Esperemos que ahora lo podamos lograr. Antes que se me escape otro tema, es el tema de la nueva constitución. La nueva constitución que plantea Castillo, que ha sido su caballo de batalla durante la campaña, y lo dijo en el mensaje a la nación, lo que Castillo debe de hacer, si sabe que la constitución, como está planteada, está complicado de llamar a una constituyente, debería preocuparse por presentar buenos proyectos de ley y mandarlos al Congreso y que el Congreso las debata. Si el proyecto de ley es tan bueno y el Congreso la rechaza, el Congreso se carga el pueblo. Eso es así. El Congreso se carga al pueblo y cuando el pueblo se levanta, el Congreso se echa para atrás. Cualquier político se echa para atrás. Por eso debería preocuparse Pedro Castillo, no por una constituyente, porque a estas alturas es complicado, teniendo un Congreso con el 90% en contra. Entonces, es muy complicado que pueda lograr una constituyente. Él ha hablado de los derechos de la salud y la Constitución. Pues bien, hay formas constitucionales de llevar esto al Congreso. Como ya lo dije, si el Congreso no lo aprueba, pues el pueblo se le ve encima. Yo creo que a eso debería apuntar Castillo, al margen de poner a una persona que está acusada por apología al terrorismo al frente del gabinete ministerial. Entonces, lo que cada peruano debe tener claro en su vida, desde niño nace e incluso todas las escuelas creo que deberían estar preocupadas por el tema del terrorismo, es que terrorismo en el país nunca más. Fue un fenómeno que nos costó más de 70.000 vidas y no debe tener ninguna cabida en nuestra política. Así de fácil. Por esa razón digo que Castillo metió la pata y la metió horrible. Y esperemos que no la siga metiendo, porque si no, ya veremos cómo reacciona el Congreso. Otro tema muy importante, Castillo tiene un montón de propuestas, ¿no? A medida que avance el tiempo, a medida que avance la línea de tiempo y veamos que sus propuestas no se están haciendo realidad, ese 50% que votó por Castillo va a bajar. Y allí sí ya no va a tener el respaldo de la población y ya no le quedará cancha para que pueda correr. Entonces Castillo tiene, primero, ya este gabinete va a durar muy poco. Esperemos que el Congreso tenga la madurez necesaria para darle el voto de confianza. Pero luego irá censurando ministros. Allí Pedro Castillo tiene que poner gente calificada y dialogante con todas las bancadas para que pueda subsistir. Si no, de aquí a medio año estaremos hablando de nuevas elecciones o de la vacancia presidencial. Bueno, este ha sido mi video de hoy. Espero les guste. Dejen su comentario, por favor. Y creo que todos estamos llamados en este momento a de alguna forma opinar de política. Opinemos de política. Involucrémonos. Es nuestro país. Si algo no nos gusta, digámoslo. Que todos sepan nuestra posición. Mi posición es que Pedro Castillo tiene que demostrar que es capaz.
Yo quiero que Pedro Castillo le vaya bien, porque soy de provincia. Quiero que él es un provinciano que demuestre que es capaz. Pero por favor, Pedro Castillo, rodéate de gente que sea capaz y no te dejes influenciar por el presidente de tu partido, que ya sabemos cuáles son sus consignas democráticas. Bueno, espero sus comentarios y a ver si comparten el video para que alguien más se involucre a hablar de política.